Amigos, buenas noches, un gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual, después de la pausa, en el segundo bloque, la rosarina matemática y profesora de Facultad de Ingeniería grado 5, Hanna Rodríguez Hertz, la única mujer matemática grado 5 del país, a la cual le gusta sacar fotos y opinar porque es una tuitera empedernida, estará con nosotros por aquello de, ¿se acuerdan? Educación y más educación, entre otros temas. ¿Qué desarrollo está teniendo este país? ¿Qué desarrollo puede tener este país con esta realidad educativa como punto de partida para el diálogo con Hanna Rodríguez Hertz? Uno de los temas y la foto que nos impactó fue la del intendente Martínez con Edgardo Novick. Seguramente no nos impactó solamente a nosotros, aparentemente sorprendió a más de la mitad de la humanidad, incluida la de su propio partido. Agradezco y un gran gusto recibir a Jorge Gandini, el diputado blanco, que ha podido ser intendente de Montevideo, que eventualmente hubiera podido ser intendente de Montevideo. Por ahora no lo es, quién sabe si no lo será. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, empecemos por el pacto. A ver, tu reacción ante ese pacto, acuerdo entre el intendente Daniel Martínez y Edgardo Novick, sobre la cual tu partido ha hecho una conocida y extensa declaración. Bueno, si uno lo tiene que definir por la impresión que generó, te diría que sorpresivo y sorprendente. Sorpresivo porque no lo esperábamos, se había incluso acordado el mismo jueves de noche, luego del frustrado tratamiento del Fondo Capital en la Junta Departamental, que se iba a trabajar sobre una propuesta para hacerle a la Intendencia sobre obras y un nuevo tipo de financiamientos. Este era el acuerdo de los ediles de la concertación, y nada sabíamos de esto. Nos enteramos en una sesión de la Cámara de Diputados que fue muy larga, empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 10 de la noche, y estando allí nos empezaron a llegar datos de los portales que decían que iba a haber una conferencia de prensa, no dábamos crédito, y bueno, finalmente la vimos. y sorprendente por el cambio, ¿verdad? Es decir, hasta hace unos días atrás, para Novick, Martínez era el responsable de la deuda de ANCAP, del despilfarro de ANCAP. Hay un videíto ahí en el canal de YouTube de Novick, con fecha 30 de octubre, que es muy explícito de cuál es el pensamiento sobre Martínez, sobre el fideicomiso, sobre el endeudamiento. Martínez dejó de ser eso y pasó a ser un socio en un pacto reservado y privado de más de una reunión, del cual no conocemos su contenido más que lo que escuetamente expresaron ambos en la conferencia de prensa. Nosotros no tuvimos notificación ni previa ni posterior, no sabemos lo que pasó. Ahora, pero perdóname, sí. Sorprendente también, porque el compromiso era no más endeudamiento, y el acuerdo es sobre un endeudamiento parcial, una tercera parte o un poquito más de lo que contenía el Fondo Capital. En un contexto de deudas importantes de la Intendencia, Martínez en el primer mes de su mandato tuvo que contraer urgentemente, y nosotros le dimos los votos, un crédito con el Banco República de 30 millones de dólares para pagar sueldos, caja vacía. Y ahora tuvo que recortar parejito entre el 10 y el 15% todos los rubros, bueno, no salarios, pero desde los municipios a cultura, todo, para poder llegar a fin de año. En ese contexto se hace un acuerdo, un pacto, para aprobar lo que se dijo que así no se aprobaba, de modo apurado, porque se anuncia 4 días después del fracaso y se va a concretar en febrero. Es una lástima, porque
en enero pasaban cosas que nosotros esperábamos. La primera, el 1 de enero entra en vigencia el presupuesto nacional. Ahí hay 50 millones de dólares en el quinquenio para la interconexión vial de Montevideo y Canelones. No sabemos cuál, no sabemos si es Avenida Italia, Camino Carrasco, alguna otra que entra por el norte. Y hay otras transferencias. Hay una PPP que anunció el ministro de Transporte y Obras Públicas, aparentemente para la Avenida Instrucciones. El 8 de enero entra el presupuesto nacional, el presupuesto departamental. En ese presupuesto habitualmente hay unos 70 millones de dólares para inversiones, o sea, 350 millones de dólares en el quinquenio. Y además íbamos a tener la auditoría. Era vital conocer qué obras se van a hacer con el presupuesto nacional, qué obras se van a hacer con el presupuesto departamental, para poder incorporar a ese plan de obras un eventual fondo o fideicomiso. Teniendo todo sobre la mesa y conociendo las cuentas públicas a partir del presupuesto y la auditoría, podíamos nosotros entrar a conversar un acuerdo, porque Montevideo necesita obras, y las necesita porque los 25 años del Frente Amplio o no las hicieron o las hicieron muy mal, como los dos corredores que ya conocemos. Ese era el camino que habíamos acordado, no cerrarnos, sino aprovechar enero con esos datos para encontrar una alternativa. Pero bueno, ahora se cambió el camino. Creo que Martínez se equivoca, pudo haber sacado un mejor acuerdo. Creo que Novik se corta solo y se hace cargo y responsable de lo que se vote, de las obras, porque en ellas va a tener responsabilidad. Y es muy difícil agarrar solo ese viaje, porque la tendencia es muy mala ejecutando obras. Ahora, cada uno en la política se hace cargo de sus decisiones. Jorge, cuando se produce este pacto, como tú decías, prácticamente desconocido para tirios y troyanos, porque tampoco el Frente estaba en conocimiento del mismo. No, bueno, los diputados del Frente se sorprendieron igual que nosotros en la sesión, y sabemos que hay ediles del Frente muy sorprendidos porque quedaron algunas obras muy importantes afuera. Se eligieron estas, se podrían haber elegido otras, y esas otras aparentemente para muchos ediles eran más importantes que estas, y tampoco lo conocieron, se enteraron por la conferencia de prensa. En ese sentido, y después de hacer justamente durante la campaña Novik responsable a Daniel Martínez, las campañas electorales vos las conocés mucho mejor que yo. Pero el video que te digo es del 30 de octubre de este año, ¿eh? Ya pasó la campaña hace rato y habla de exactamente lo mismo. Entonces, después de hacerlo responsable de todos los males del mundo, ¿verdad? Es decir, y ahora esto del video, se produce este acercamiento, Novik va a la casa incluso de Martínez. Hay explicaciones diferentes. En la prensa, por ejemplo, se señala o se especula con que hubo una intervención o intermediación o posicionamiento de Salgado a los efectos de mediar para el camino del medio, justamente, es decir, no los 250, sino 90. Entonces, ¿vos pensás que es así? No, no me consta, no me consta. Los vínculos de Novik con el mundo empresarial son bien conocidos. Bueno, en el caso de Salgado es socio, además. Con Salgado y con otros. Sí, sí. Su participación en varias sociedades relevantes, y con Salgado son socios. Salgado además es el presidente de la principal compañía de transporte del país y sin duda la de Montevideo. No me consta que haya tenido ese rol. Ahora, sí lo tuvo. Si su rol fue acercar las partes, y a mí no me parece mal. No es de cargo del que hace esa tarea que es como esencial en la democracia. Nosotros conversamos siempre, acá se ha conversado siempre. En los años más duros conversaban tupamaros con políticos, porque había que salir de aquella situación. Se conversó con militares durante la dictadura, y conversaron los tupamaros con los militares durante la dictadura, y que hubo intermediarios que acercaron, y siempre hubo. El asunto no es ese, el asunto es lo que pasa después. Dialogar está bien. Ahora, acordar en reuniones privadas sin notificar es lo que no se hace. En política no se hacen esas cosas. Uno pertenece a un partido político y el partido tiene sus reglas, tiene sus códigos, tiene sus afectos que hay que construirlos todos los días, y no se pueden los que fundaron ese partido, los líderes, los ediles, los que tenemos que ver en todo esto, enterarnos por la televisión o por los medios de que hubo un pacto.
un acuerdo, que además es un giro de 180 grados, ¿no? Radicalmente diferente a lo que se venía haciendo, porque antes había otro acuerdo, que era el acuerdo programático, que decía no más endeudamiento. Hay casi 500 millones de dólares que pagar de deudas de la Intendencia, más todas las que se van a generar para poder pagar los compromisos ahora. No más endeudamiento. Ese es el acuerdo programático que tenemos. Bueno, se rompe el acuerdo programático y ni siquiera se notifica, se avisa, ni tampoco se llama después. Por lo tanto, hay cosas que en política no deben hacerse. Ahora, en ese sentido, hay 2 o 3 puntos. En primer lugar, una breve conferencia que no admite preguntas de los periodistas, ¿verdad? Una comunicación muy breve por parte de Novik y de Martínez, pero vamos a 2 puntos. Primero, lo que vos decís, la ruptura del código político, de la comunicación o del respeto por las características de un partido. Bueno, ¿qué pasa con Martínez? Vos decías se equivocó. ¿Y qué pasa con Novik? ¿Y qué pasa con la concertación? Y la concertación tiene los dolores del crecimiento. Nació motivada por una instancia electoral en la que la gente nos empujó a juntarnos y a hacer un partido que diera respuestas en lo departamental a lo que en lo nacional puede dar el balotaje. La gente nos decía júntense para ganar porque era evidente que solo ninguno podía. Y bueno, y fuimos a una contienda electoral con muchos problemas porque al final los candidatos surgieron a último momento, todos surgieron a último momento y termina siendo el más votado el que no tenía partido atrás. Por lo tanto, ahora hay que recorrer un camino de consolidación de lo que tiene que ser un partido y hay que vivir como tal. La democracia vive y es fuerte en tanto haya partidos políticos fuertes. Estos tienen su organización, su orgánica, sus modos de tomar decisiones. La concertación está complicada en eso, porque las decisiones importantes se han tomado por fuera de sus autoridades y de los espacios orgánicos. Habrá que tomar esto como un dato de la realidad y ver cómo podemos seguir. Habrá que saber también antes qué quiere hacer Novik, si quiere seguir en su proyecto departamental, donde votó muy bien, o si toma la concertación como un trampolín o como una plataforma para una candidatura presidencial, a la que tiene absoluto derecho, totalmente derecho, pero no a través de la concertación, que es un partido de vocación departamental, nació para Montevideo, puede usarse en algún otro departamento, si así ese departamento lo quiere, pero no va a competir en las elecciones nacionales. O si no quiere ese camino, tendrá que buscarlo, digamos, por otros recursos. Pero habrá que saber primero qué es lo que quiere, porque un día parece querer una cosa y al siguiente parece querer otra. Pero como queda tanto tiempo, vamos a ver rápido. Pasa muy rápido igual. Pero, y en el otro plano, la reducción, ¿verdad?, en el monto, en la cantidad, significa optar. Aparentemente Novik ha puesto determinadas condiciones, pero Martínez elige, porque una cosa es lo que haces con 250 millones y otra cosa es lo que haces con 90 millones. Entonces, bueno, en esa elección, ¿qué se eligió? Pero de eso había que discutir. A ver, dice Novik, nosotros queremos dar nuestros votos para que se resuelvan dos de los principales problemas que tiene Montevideo: la basura y el tránsito. Después miramos las obras. Resulta que es San Martín al norte de Aparicio Saravia, Caminos Civils, que lo piden más las empresas de camiones radicadas en esa zona que los vecinos, por lo menos una parte, Beloni, que es muy necesaria, y un paso a nivel que es fantástico. El paso a nivel en el fideicomiso que presentó Martínez originalmente estaba ubicado en Tres Cruces, en Boulevard Artigas y Avenida Italia, que es muy necesario. Pero después que lo hicieron, nosotros hicimos algunas advertencias. Avenida Italia allí tiene dos manos que conectan con dos calles diferentes, una que va y la otra que viene. Hacer un paso a nivel ahí por arriba implica muchas dificultades, porque está la Cruz, está la Plaza de la Bandera, está un shopping, es muy difícil. Ahí hay que pasar por abajo. Pero todos los estudios de ingeniería que se hicieron por parte del ingeniero Ramón Díaz, creo, en el proyecto Eurnequian para la vía rápida de Avenida Italia, descartaron esa posibilidad, porque el túnel de 8 de octubre pasa exactamente por allí. Es decir, para pasar por abajo hay que pasar por abajo del túnel, y eso implica una especie de montaña rusa
para abajo, o una distancia de túnel para poder pasar por abajo tan grande y tan larga en 2 manos que es imposible con el costo. Entonces ahora lo sacaron. Ahora ya no se necesita más ahí. Ahora va a ir a otro lado. Ahora es en Avenida Italia y Ricaldoni, ahí al costado del estadio. ¿Qué estudio hay? ¿Qué croquis hay? Un croquis, yo no pido un proyecto ejecutivo. No hay nada. Cambió uno por el otro, porque eso era mal. O sea, no, era digamos, una improvisación, no estaba estudiado. Bueno, ahora es eso y las otras 3 calles. Y una planta en el centro de Montevideo, donde van a ir los camiones del oeste a dejar su basura para que se compacte y que los camiones recorran menos. Tampoco eso recoge la basura, eso resuelve un tema de transporte de basura. Yo creo que le erran, radicalmente le erran. Acá hay que trabajar sobre Avenida Italia. Ese es el problema que Montevideo tiene. Tiene que unir la rambla portuaria con el este de Montevideo y con San Anastasio. Martínez había propuesto un metro. No hay ni un solo bus propuesto ahora. Si vamos a endeudar Montevideo por mucho tiempo, hagamos obras que impacten en Montevideo durante mucho tiempo. Te voy a decir algo más. Le erran. Nosotros íbamos a hablar de otra cosa. El fideicomiso de 250 millones de dólares, eso es lo que la Intendencia pide prestado para hacer obras, pero paga 530 millones de dólares, porque esos son el 8% de interés acumulado durante 20 años. Ese cálculo se lo hace el propio Tribunal de Cuentas y le dice, en el informe, le dice que tiene que previsionar en su presupuesto 800 millones de pesos anuales equivalentes a las UI respectivas. 800 millones de pesos, son 26 millones y medio de dólares por año, que esa es la cuota que tiene que pagar, esa es la cuota. 26 millones y medio de dólares en el quinquenio de Daniel Martínez, sin comprometer a nadie más para adelante, son 130 millones cash. O sea, de este presupuesto de Daniel Martínez, para pagar aquellos 250 que pide prestado, tiene que sacar 130. Nos hubiéramos quedado con los 130, que son cash, sin endeudar a nadie, era más que los 90, y podíamos hablar de otros 70 para llegar a 200, que nosotros tenemos algunas ideas de cómo Montevideo puede financiar esos 70 sin endeudarse más. Porque Montevideo no tiene capital, pero tiene patrimonio. Y el patrimonio son las oportunidades que una ciudad tiene y que rentan bien. ¿Te pongo un ejemplo nada más? El metro cuadrado más caro de la ciudad está frente al Hyatt que se está haciendo al lado de Quibón. Y ahí lo que tenemos es una terminal de ómnibus de Cutsa y de algún otro capaz, un carro de chorizos y el descanso de los trabajadores. Bueno, correr esa terminal y ponerla, por ejemplo, al costado del cementerio de Buceo, lindero a Valle y Ordóñez, donde hay árboles, ponerla allí, libera un área muy costosa, muy cara, para vender o para rentar. Hoy, Quibón renta $300.000 mínimo por año. Es una concesión. Bueno, puede haber algo allí bueno para Montevideo que rente o que se venda. Allí se están construyendo cosas. Por nombrar uno, hay otros terrenos valiosos. En Carrasco hay terrenos valiosos de la Intendencia. Bueno, vendamos alguna de esas cosas, que no se me está ocurriendo privatizar, ¿eh? Esas cosas estuvieron a la venta cuando vino Feria de Valencia aquí para hacer el centro de convenciones. Esos terrenos eran contrapartida de pago para que se hicieran unas torres por esta empresa, que luego se cayó en España y quedó todo por el camino. Pero no estoy hablando de cosas raras. Bueno, hay mucha cosa para charlar con ideas, pero pasa que hay que activar la cabeza y la imaginación, no decir, me endeudo es la fácil, pido prestado, siempre la fácil. El asunto es cómo hacer obra con recursos genuinos. De eso queríamos hablar en enero. Usar lo que tenía que pagar de cuota más algún otro mecanismo. Y si después me decís, hay que endeudarse en algo para hacer una obra concreta, simbólica, importante para Montevideo, también estamos para discutirlo. Lo que no estamos para discutir es un paquete que nos traen sin estudio, mal costeado, que se parece mucho al corredor Garzón y a todo lo demás, y sacarlo porque Martínez no tiene otra manera de hacer cosas imaginativas que es endeudar a los 3 intendentes que vengan en el futuro. Entonces me parece que se perdieron una excelente oportunidad de discutir en el verano, tranquilitos, sin presión, sin prensa, y poder exhibir en febrero quizás algún acuerdo, yo creo que sin duda mucho mejor que este. Entonces, y para pasar al otro punto, vuelvo a lo que eventualmente ya dijiste, sobre lo cual ya especulaste. ¿Por qué?
¿Por qué este acuerdo apresurado y a puerta cerrada y comunicado de esta manera? ¿Por qué? Y bueno, no sé. ¿A quién favorece en última instancia? Bueno, a ver, Novik hizo una movida muy fuerte, fue protagonista de una cosa muy llamativa, jugó en las primeras ligas por primera vez le dijo que sí a algo, cuidado, yo creo que fue una movida muy arriesgada, muy contra natura para la vida de un partido, pero a sus intereses fue una movida fuerte, destrancó un tema. Esa es una mirada. Resolvió un problema. Esa es una mirada. Después el tiempo dirá un si tema esa que movida... había trancado a su vez. Que él mismo había trancado. Un tema importante y es una posibilidad de creer que esas cosas hacen bien. Yo creo que esas cosas son de las que marcan la agenda política. Después es la gente la que juzga, porque uno tiene que negociar, como decía Barrios Amorín, pero no al punto de no reconocerse a sí mismo. Hay límites para todo. Y yo creo que acá se fue muy lejos con respecto a los compromisos que nosotros hicimos todos con la gente. Jorge, en otro plano, ¿qué espacio se está conformando con Pablo Mieres? No, yo creo que no hay nada concreto ni electoral. Larrañaga está explorando el espacio de oposición para encontrar aspectos comunes que pongan sobre la mesa y la agenda coincidencias más que diferencias. Hay que generar, no solamente para el tiempo de la segunda vuelta, mucho antes, hay que generar una respuesta a un modelo vigente que está agotado, pero no alcanza con que el Frente Amplio esté agotado, no alcanza con que haya desconformismo. Si no tenemos a cambio una propuesta alternativa y donde desde la diversidad haya por lo menos cierta coherencia, va a ser muy difícil ganarle al Frente. No alcanza con que el Frente haga las cosas mal. Hay que ser capaces de proponer mejores cosas, que sean creíbles y que sean posibles. Y para que sean posibles, a la gente hay que darles la tranquilidad de que un próximo gobierno tendrá las mayorías. Y ahí es donde hay que trabajar. Y eso está bien, creo que Larrañaga está liderando una cosa inteligente. ¿Qué evaluación haces del presupuesto? Recién no se promulgó todavía, lo acabamos de aprobar en Cámara de Diputados con los votos exclusivamente del Frente Amplio. Un presupuesto irresponsable, mal calculado, absolutamente desfinanciado. Arrancó en una proyección del propio gobierno con la que nosotros discrepamos y que ahora nos dan la razón todo el abanico de economistas privados, pero aún en la teoría del gobierno, que era mucho más optimista que la nuestra, arranca presentándose con 2.000 millones de dólares de déficit anual. O sea, ese 3.5% de déficit equivale a que faltan 2.000 millones de dólares. Tenemos un presupuesto que gasta 15.000 millones de dólares y un ingreso proyectado de 13.000 millones. Nosotros le discutimos ese ingreso proyectado. Ahora las cosas nos están dando, la realidad, meses después apenas, nos están dando la razón. No vamos a llegar al 5% de inflación, ni ahora ni en el 2019. El presupuesto dice que el dólar va a estar a 38 pesos en el 2019. Si fuera así, yo le digo a los televidentes, endeúdense en dólar que ganan plata. Nadie va a hacer eso, porque el año que viene cierra 35, de eso no tengo dudas. El desempleo dice que el único año que iba a caer, el empleo, perdón, era este. El que viene está proyectado que va a caer aún más. El crecimiento promedio 2,7, bueno, con suerte 2, y 1 es Monte del Plata, que es efecto por una vez. Estamos creciendo o 0 o entre 0 y 1 en el casco histórico, digamos, de lo que es la economía nacional. Yo creo que vamos a tener más dificultades. El gobierno hace un presupuesto incremental, no recorta nada, debió haberlo hecho, le dejaron un desastre de desprolijidad, lo estamos viendo en ANCAP, eso es más notorio que el presupuesto nacional, que es más difícil de entender y más difuso, pero lo que pasa en ANCAP está pasando en el presupuesto nacional. Lo vamos a ver con más claridad el año que viene. Y yo lo digo acá,
y desafío. A ver si el año que viene no vienen con más impuestos, rompiendo el compromiso electoral, porque de algún lado tiene que salir la plata para tapar la brecha. No se puede vivir de endeudamiento. El presupuesto prevé autorización para endeudarse en 2.100 millones de dólares por año y lo tienen que hacer para tapar el agujero del déficit. Lo de ANCAP ya agrega 800 millones de dólares, que si bien es contable porque le van a condonar una deuda, al final mueve también la deuda. Creo que vamos a tener malas noticias si el gobierno no toma cartas en el asunto. Te agradezco que hayas estado esta noche, como ¿Te puedo sacar un minuto? ¿Cómo no? ¿Sabes qué? Estamos al borde de la Nochebuena y la Navidad. Y venía impactado por las inundaciones en el norte y el litoral, sin antecedentes. 5.000 personas en Artigas, 500 en Paysandú. Estaba hablando con el diputado Mario Ayala de Artigas y con el diputado Nicolás Olivera de Paysandú, que están en la primera línea. En Paysandú prevén entre mañana y pasado que llega a 9 metros, por como viene del norte, esos son 5.000 evacuados. Eso significa que mucha gente está dejando las casas en las fiestas, que hay muchos barrios que no están inundados, pero están sin luz, y la gente para las fiestas tiene las heladeras llenas. Eso significa que los evacuados van mujeres para un lado, hombres para el otro, y la familia también está separada. Significa una brutal solidaridad, me estaban contando lo que es, mucho más que lo que el Estado está haciendo, la solidaridad de la gente, con camiones, con camionetas, haciendo ollas populares, las empresas donando arroz, haciendo comida a hora de noche, impresionante. Sin antecedentes, el cambio climático, para agravarse quizás en plenas fiestas. Y yo creo que por lo menos recordarlos y manifestar desde acá nuestra solidaridad con toda esa gente y nuestro respeto a los que están trabajando en estas noches, dejando también a su familia por los demás. Gracias, Jorge. Con mucho gusto y felices fiestas y feliz Navidad. También para ti. Gracias. En algunos instantes, después de la pausa, el diálogo con Hanna Rodríguez Hertz. Hanna Rodríguez Hertz es rosarina de Rosario, Argentina, matemática, profesora de la Facultad de Ingeniería, grado 5, la única mujer grado 5 del país. Le gusta sacar fotos, le gusta opinar y la definen como una, o se define de pronto también como una tuitera empedernida. Un gran gusto recibirla en este penúltimo programa de este año, de este ciclo, cuando siempre ha sido la premisa, siempre, y no hablo de hace 5 años, para este programa y para esta periodista, educación, educación y más educación. Hanna, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. ¿Cuánto hace que vivís acá? 21 años. 21 años. A propósito de un ingeniero por cada 3 abogados y 6 médicos, esta es mi primera pregunta. ¿Cómo impacta esta estructura en el desarrollo de un país? Bueno, este es un país que siempre en su educación ha tenido un corte bastante humanista, eso es desde el principio. Hacen falta más ingenieros, pero es una cuestión medio regional, pero en nuestro país creo que tiene que ver con que el corte siempre de la formación ha sido siempre tirando a lo humanístico. ¿Y eso cómo impacta, a tu juicio? ¿Cómo puede impactar en el desarrollo de un país? Y bueno, la producción, o sea, se va a ver resentida por ese lado, obviamente. O sea, toda la cuestión industrial tiene, de la parte de innovación, o sea, nos faltan cuadros. Tenemos, pero nos faltan cuadros todavía. Cuando vos ves, por ejemplo, un gabinete como el conformado por Macri en Argentina, en tu país de origen. El otro día leía que Pablo Roca decía, hay un gabinete formado por ingenieros. ¡Qué sueño! Mientras que los políticos o los actores políticos dicen, no, políticos en el gabinete. ¿Vos cómo lo vivís, esa expresión? Bueno, estaría bueno tener políticos e ingenieros, pero si hay que elegir, yo creo que es mejor tener políticos y que sepan consultar a técnicos, que sepan escucharlos y sepan darle bolilla. No sé si tener a alguien que es puramente técnico al mando es lo deseable, porque hay variables.
Hay que negociar cosas y creo que ahí la prioridad, o sea, el diseño estratégico me parece que tiene que ser político. Bien apoyado en lo técnico, pero me parece que el diseño estratégico tiene que ser político. No me parece mal que haya un gabinete de políticos, siempre y cuando sepan escuchar lo que tienen para decir los técnicos. Hanna, ¿Uruguay, a tu juicio, tiene chances reales de desarrollo a través de la educación o en este momento es algo ilusorio? No es para nada ilusorio. Lo que yo no veo es que estemos haciendo... O sea, somos un país chico. Nuestra escala nos permite experimentar a nivel de educación y hacer cosas disruptivas, porque la escala lo permite. Podemos incluso experimentar distintas cosas y ver cuál es el resultado. El tema es que no lo estamos haciendo. Ese es un problema nuestro. Ojo, educación está en crisis en todo el mundo. O sea, hay un cambio de paradigma. O sea, hemos pasado de la era industrial a la era digital. Los medios de producción han cambiado. O sea, el mundo todavía no se está todavía del todo adaptando a lo nuevo y por supuesto la educación tampoco, pero eso pasa en todo el mundo, no es solo de Uruguay. Uruguay además tiene problemas con la educación del siglo XIX, o sea, todavía no llegamos a dar una buena educación del siglo XIX y ya tendríamos que estar, o sea, la gente dice tenemos que diseñar la educación del siglo XXI, ya llevamos 16 años en el siglo XXI, o sea, todavía no, o sea, ya tendríamos que tener diseñada la educación del siglo XXI. ¿Y cómo es la educación del siglo XXI? Bueno, yo no tengo idea, o sea, tengo propuestas de cosas para... por ejemplo? Bueno, una primera cosa básica es, fíjate que los salones de clase todavía están diseñados para la era industrial, todavía tenemos pupitres alineados como en una serie, producción en serie. Está mal hablar con el compañero, o sea, los profesores, las maestras te hacen hacer silencio. O sea, ¿qué forma de trabajo es esa? Nosotros no trabajamos así. Tú trabajás en forma interactiva, colaborás, tenés con tu producción, no es una cosa así. Bueno, así estamos educando hoy todavía. Yo también educo así en la facultad. Todavía los grandes números no nos permiten dividir en grupitos y trabajar interactivamente a la gente. Yo acabo de volver de China, de Shenzhen, y fui a ver escuelas allá y por ejemplo, el ámbito que yo vi era, para empezar, el salón era vidriado, con lo cual los chicos tenían una visión así de espacial, grande, estaban tirados en puffs o caminaban, tenían mesitas para sentarse si querían, cada uno tenía una computadora y el profesor auxiliaba, o sea, guiaba, pero no era una persona dictando conceptos al frente. Estaba sentado junto con los chicos y de repente iba uno, le preguntaba algo. Era totalmente interactivo y relajado el ambiente. O sea, tenían para trabajar una premisa y trabajaban, cada uno manejando su tiempo, interactuando, charlando entre ellos. La inclusión, que es uno de los factores más desafiantes, ¿verdad? La inclusión, el otro factor tiene que ver con la deserción. Hace que lleguen, por ejemplo, a la Facultad de Ingeniería, ¿quiénes? Y hace que lleguen en la educación, a tu juicio, Hanna, ¿quiénes y a dónde? Bueno, ingeniería es un caso bastante particular, porque se relaciona no solamente con el tema de la inclusión, sino con el tema de la formación científica, que también ya viene, tiene problemas. O sea, nosotros tenemos problemas en la formación de matemática a nivel liceo. O sea, ya de los profesores titulados en enseñanza media, matemática es uno de los que tiene porcentaje más bajo, solo un 30 y poco % de los docentes de secundaria son titulados. Entonces ya tenemos un problema con la formación matemática en secundaria. Más los problemas, o sea, también los maestros no les gusta mucho el tema de la matemática en general. Entonces ya hay un sesgo negativo hacia la matemática, que es fundamental para la ingeniería. Entonces, o sea, a su vez la ingeniería toma, o sea, o exige que sea tomar entre los chicos más de mejor desempeño. Y una de las cosas graves de las pruebas PISA es que los que sacan nivel 4, 5 y 6, o sea, el
el rendimiento más alto, son 6 niveles, 4, 5 y 6 no llegan al 10%, en realidad están alrededor del 7%. O sea, es bajísimo en toda la población. De esos, a su vez, vamos a querer a aquellos que quieran seguir ingeniería. Entonces es muy difícil realmente el tema del ingreso en ingeniería. Con esas características que vos señalabas de las pruebas PISA, aún con todas las discusiones que se han hecho sobre las pruebas PISA, ¿verdad? O objeciones por parte de algunos. ¿Podemos estar hablando de un país de primera con una educación de primera? No solamente las pruebas PISA, lo que dijiste antes, ¿no? De los salones, de los pupitres, de la no interactividad, del hacer silencio, del siglo XIX. ¿Podemos estar hablando de un país de primera en educación? No, o sea, mi opinión es que estamos lejísimos a un país de primera en educación, pero todavía no nos hemos planteado un programa, una estrategia seria de un cambio disruptivo. O sea, todavía tenemos problemas con lo que ya hay. La formación docente es bastante mala y a su vez el insumo de gente que se va a formar, o sea, el nivel sociocultural ha ido bajando y empeorando con los años y a su vez el nivel de vocación también ha caído. O sea, vos fíjate que el 50%, por una encuesta cifra que mandó a hacer ANEP en 2012, muestra que el 50% o más ingresa a la carrera docente con más de 23 años. O sea, no es una carrera vocacional ni mucho menos. O sea, estuvieron 5 años intentando otras cosas. Por descarte sería. Casi. Y no sé, pero o sea, no es su primera elección, porque no entran a los 18 años. Entonces, ya, o sea, ese es el material con el que estamos. A su vez, no hay investigación. Uno de los temas que se discutió y que nunca se llegó a nada es la Universidad de la Educación. No hay, o sea, se discutió del cogobierno o el tema de cómo se maneja el poder, que es lo que acá siempre los detiene a todos, porque lo único que se preocupan es cómo se maneja el poder en educación más que el contenido de la educación. O sea, la Universidad de la Educación no funciona, no se votó por un tema de cogobierno sí, cogobierno no, pero nadie se preocupó de que no hay masa crítica de investigadores en educación. O sea, el Sistema Nacional de Investigadores tiene en Ciencias de la Educación solo 7 científicos categorizados. ¿Tá? No puede ser una universidad con 7 científicos en el país. No hay más de 10 personas que escriban y publiquen investigación científica en educación y la publiquen en el exterior. O sea, en las revistas de primera línea del mundo. Entonces, ¿cómo pensamos hacer una universidad sin científicos, sin catedráticos? No sé, o sea, no se trata solo de hacer una placa que diga universidad. O sea, si pretendemos realmente reformar la educación, tenemos que estudiar seriamente el tema, ir a los lugares de vanguardia, y eso se puede hacer, pero nadie lo intentó. O sea, vos fíjate que con un 1% de lo que va a gastar el Estado en capitalizar ANCAP, podría formar un grupo de más de 50 personas con todos los gastos pagos en las universidades de vanguardia. O sea, 5 años que duran, le puedes pagar a más de 50 personas para que se formen íntegramente, trayéndolos una vez por año en avión. Ahora, eso me lleva entonces a 2 preguntas. Con una cantidad relativamente pequeña de dinero, se puede formar un grupo. Entonces, ese grupo, ¿qué consecuencias trae? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias trae? Y por otra parte, ¿por qué no se ha hecho? Porque vos sos una fundamentalista de la educación, en el mejor sentido lo digo, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Pero también, si tuvieras que decir las mejores universidades, aquellas a las cuales deberían ir, y son las mejores por esto, ¿qué ejemplos darías? Bueno, mis favoritos son Finlandia y Estonia. Después, por diversidad, Estados Unidos, porque tenés de todo. Pero a mí, mis sistemas favoritos de sistema educativo y de cómo forman a los docentes son Finlandia, en primer lugar, y Estonia por la innovación. Y son lugares relativamente baratos. O sea,
tanto Finlandia como Estonia es gratuita la educación, solo estarías pagando los gastos de viáticos, digamos, Sí. y eso es relativamente barato también, tanto en Finlandia como en Estonia. O sea, tendrías que pagar 5 años a una persona para que esté viviendo ahí, y si querés le agregás el pasaje ida y vuelta una vez por año para que venga a visitar la familia, bueno, te sale, pero calculando por lo alto, 5 años, $100.000 por persona. Y la consecuencia de ese grupo, vos decías 50 personas, por ejemplo, Sí. ¿verdad? La consecuencia, ¿cuál es? Porque estás dando cifras muy contundentes, ¿no? Sí, yo ya se lo presenté a mucha gente, ahora si alguien lo recoge. Sí. Consecuencia, a ver, uno de los pecados capitales en educación es creer que es fácil, ¿no? Desconocer que es un tema sumamente complejo y con muchísimas ramificaciones. Una parte es formar gente de vanguardia, que eso, o sea, se forma gente, acá se desconoce que falta formarse en la vanguardia del mundo, eso no hay en este país, y falta investigar y publicar a nivel masa crítica, eso tampoco hay en este país. Pero eso es la punta de un iceberg, después hay que negociar, porque después están los docentes, están las distintas ramas de poder dentro de la educación, que son varias, después están los sindicatos, que con sus propias ramas de poder adentro de los sindicatos, y negar eso es ir al muere, o sea, uno tiene que negociar, y uno de los errores que se cometen es no sentar a negociar a la gente, y otro de los errores que yo veo que se cometen es no pensar en que hay lugar en la torta para todos. Hay un ejemplo que cuenta siempre Oppenheimer, en particular lo cuenta en su último libro, Crear o Morir, de Gastón Acurio, un chef peruano, que en lugar de ponerse a pelear por migajas en un mercado de la comida peruana, que ponerse a pelear iba a ser una cosa medio de migajas, se le ocurrió explorar y abrir la comida peruana al mundo y juntar a los que serían su competencia y decirle cooperemos y saquemos esto como marca país. Y, o sea, terminaron haciendo de la marca cocina peruana un sello mundial que ahora está entre los primeros del mundo, y ahora, o sea, hay lugar para todos y mueve cientos de millones de dólares. Bueno, nosotros en lugar de estar peleando, no, la rama de la rama de aquel, el sindicato, o sea, podríamos ensanchar la torta y que haya lugar para todos y que Uruguay crezca como país. O sea, podemos hacer que a través de la educación aumente nuestro PBI. Eso está estudiado. Hace falta un poco de visión, o sea, estamos peleándonos entre nosotros por migajas en lugar de aumentar la torta. Yo eso es lo que veo. Finalmente, Hanna, entonces, con estos números y estos ejemplos contundentes que tú has dado, con este presente, siglo XIX prácticamente, ¿qué país tenemos educativamente? Y los muchachos, ¿verdad? Los jóvenes, los muchachos y el país, ¿qué futuro tienen? Bueno, a ver, yo tampoco quiero presentar un panorama apocalíptico, porque no es cierto tampoco que todo empeore y no haya nada mejor. Hay datos que en realidad han mejorado bastante. Por ejemplo, la cobertura a los 15 años creció de 75% en 2003 a 85% en 2013. Son 10 puntos porcentuales en 10 años. Es bastante, es mucho, aparte es caro eso, porque generalmente la gente que incluís es la que está al borde de caerse del sistema, y esa gente es cara, pues es cara de retenerla en el sistema. Después otro dato que tengo es que la gente que culminó secundaria de 30 o más es 53%, que culminó, enseñanza media básica, de 30 años o más es 53%, pero sin embargo, 5 años después, entre 24 y 29, la gente que culminó enseñanza media básica es el 73%, o sea, hay datos positivos. O sea, en un lapso bastante breve de tiempo aumentó 20 puntos porcentuales. Entonces, no es cierto que todo es peor y es apocalíptico y vamos hacia la nada. Hay mejoras, pero necesitamos, o sea, el mundo avanza más rápido que nosotros. Eso es un tema que tenemos que manejar y tenemos que ponernos las pilas. Pero también está mal decir que vamos hacia el barranco y que o sea, no es cierto. Estamos mejorando, hay mejoras visibles, y aparte hay cuestiones que no son solo educativas, son sociales. O sea, cuando se habla, por ejemplo, con mucha liviandad de los ninis
Está mal, porque por ejemplo, la encuesta continua de hogares considera que una persona que se hace cargo del hogar no está trabajando. Y de repente tenemos a una chica, a un chico que se queda en la casa a cuidar de los hermanos y figura como niní. Y en realidad no es que no trabaja, es que está haciendo un trabajo dentro del intrahogar. Entonces, hay cuestiones sociales que no son solamente educativas. Por eso el tema educativo es complejísimo. Hanna, ha sido un gusto. Quería decir una cosa relacionada con lo que dijo Gandini, relacionado al tema de las inundaciones. Sí. En Boulevard España 2080 están recibiendo donaciones de todo, frazadas, papel higiénico, lo que se pueda aportar es bienvenido. Gracias por esto.